Hola, en este vídeo vamos a resolver dos ejercicios muy parecidos que pretende, que veamos cómo se puede calcular la potencia que está entregando un generador a un circuito. ¿eh? En un circuito pues puede haber varios elementos que consumen la electricidad, varias resistencias y se pueden conectar esas resistencias bien como está en este ejemplo en serie o bien como está en el ejemplo siguiente en paralelo. Cuando las resistencias están colocadas en serie, bueno, pues porque puede ser en un caso como que hay un cable, ¿no? Sabemos que los cables conductores pues tienen una resistencia y bueno, pues a ese cable le conectamos luego otro y luego otro. Bueno, pues para hacer los cálculos se hace un paso intermedio que es calcular cuál sería la resistencia equivalente a las tres que hay en este caso juntas, ¿no? Este circuito en serie, para calcular la resistencia equivalente, como hemos visto en teoría, se suman las tres resistencias que hay colocadas. Como nos dice que las resistencias valen 12, 20 y 8, pues tenemos que sumar esos valores y en la resistencia total o equivalente de 40 ohmios, ¿no? Bueno, y luego una vez que sabemos la resistencia, pues con la ley de Ohm, la ley de Ohm, intensidad igual voltaje partido por resistencia, podemos calcular cuál es el valor de la intensidad. La intensidad es pues 20 dividido entre 40 nos da la intensidad de 0,5 amperios. Y una vez que ya sabemos la intensidad, pues calcular la potencia con la ecuación que hemos visto en teoría. Potencia es voltaje por intensidad. Pues podemos calcular la potencia que está entregando el generador. El generador es de 20 voltios y la intensidad que hemos calculado es medio amperio, ¿no? Pues este generador está entregando 20 multiplicado por 0,5 está entregando 10 vatios de potencia. Bueno, pues este sería la primera parte, el primer ejercicio que vamos a ver y el siguiente pues es similar. Lo único que las resistencias están colocadas en paralelo, ¿no? Un circuito en paralelo, el generador entrega una intensidad y esa intensidad se reparte en las distintas ramas. Cuando lo hemos visto en teoría antes, ¿no? ¿Cómo es la ecuación para calcular la resistencia equivalente? La ecuación que no está aquí escrita, a ver si la puedo escribir, sería igual. Vamos a ver, sería el producto, sería R1 multiplicado, vamos a poner la R mayúscula, R1 multiplicado por R2 dividido por la suma R1 más R2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ecuación es la que se aplica aquí para calcular la resistencia equivalente a estas dos. Los valores de la resistencia son 770 y 4287, por eso se multiplican y luego se suman. Quiero que lo veáis cómo lo hago yo con la calculadora. Muy sencillo. Tenemos que hacer 770, lo tenemos que multiplicar por 4287. Tenemos que dar igual para que calcule el total y ahora lo hacemos dividido, pero es muy importante que aquí esto tenemos que hacer como un paréntesis para que lo divida entre todos y eso es lo que quería que vierais, ¿no? Ponemos paréntesis 770 más 4287 y cierro paréntesis, ¿vale? Así va a dividir lo que nos ha dado arriba entre todo lo de abajo. Dando igual ya nos da directamente el denominador 652,756. Bueno, aquí lo que hemos hecho sí es redondear, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás del 6 va un 5, bueno, pues no sabemos si aumentarlo o no, pero como después del 5 va un 7, sí, esto está por encima de 5, este es 7 hace que este se vuelva 6
y este 6 ya está por encima de 5, hace que esto se vuelva 7. Por eso hemos puesto 757 ohmios, ¿vale? Bueno, es verdad que he visto que en los cuestionarios, cuando tenemos que poner el resultado, lo tenemos aquí hecho, 652,757, como el símbolo este no lo tenemos fácil de introducir, te deja que pongamos esto, OHM con la O mayúscula, ¿vale? Es la forma de poner ohmios en, en el resultado en el ordenador, ¿vale? Es importante, ¿vale? Lo voy a anotar aquí para que lo tengáis, porque es la forma de poder hacerlo sin que en el ordenador dé error, ohmios, y ya no tendríamos que poner el símbolo de ohmio, que es el símbolo oficial, pero que es difícil encontrar en el teclado. Bueno, una vez que ya tenemos puesto calculada la resistencia equivalente, para calcular la intensidad pues es igual que hemos hecho antes. Aquí lo teníamos ya despejado, aquí lo hemos hecho en un paso más. La ecuación que conocemos, podemos saber todas, pero bueno, voltaje igual intensidad por resistencia. Para despejar la intensidad y calcular la intensidad, la resistencia pasaría dividiendo, que es lo que tenemos aquí escrito, ¿no? La R pasaría dividiendo, y por eso es por lo que antes hemos dicho intensidad, voltaje partido por resistencia, ¿vale? Aquí lo tenemos escrito. Entonces tenemos que dividir el voltaje 24 entre la resistencia. Bueno, esta operación ya con la calculadora no tiene ningún misterio, 24 dividido entre 652,757, bueno, 0,0367. Bueno, aquí también podríamos haber redondeado, ¿no? 367, después va un 6, es verdad. Entonces aquí vamos a poner un 8, porque está más cerca del 8 que del 7, ¿vale? Bueno, amperios, la A mayúscula. Se me ha pasado antes comentar una cosa interesante. Cuando hagáis la resistencia equivalente, siempre cuando sean en serie, la resistencia equivalente tiene que ser más grande que cualquiera de ellas, ¿no? Porque, claro, es lógico, ¿no? La resistencia total es más grande porque es sumándola. Pero en la resistencia en paralelo, el resultado equivalente siempre es más pequeño que cualquiera de ellas. El valor nunca te puede dar más grande que la más pequeña. Siempre es más pequeño que cualquiera de ellas el total. Porque claro, la intensidad tiene más facilidad para irse que si pusiéramos solamente una. Por eso la resistencia equivalente es pequeña, más pequeña que la menor de ellas. Bueno, ya habíamos calculado la intensidad y ya lo último, la potencia. La potencia, voltaje por intensidad, ¿no? Que estaba visto en teoría. El voltaje, nos dice el voltaje 24 por la intensidad que hemos calculado, que ahora vamos a ponerle un 8. Bueno, y al hacer la operación, pues que tampoco tiene ningún misterio, ¿no? Bueno, como lo tenemos aquí la intensidad con todos los decimales, pues mejor que incluso con el 8. Esto lo multiplicamos por 24 y damos igual 0,8824, bueno, 1. Estos no son amperios, ni mucho menos, perdón. Estos son vatios, la potencia, W mayúscula. La potencia se mide en vatios. Bueno, pues nada, espero que os sirva de utilidad este ejercicio.